Vamos a continuar con algunos resultados que van a relacionar transformaciones lineales que tengan cierta propiedad. Por ejemplo, sabemos que las transformaciones lineales, en particular, son funciones y conocemos tipos de funciones, ¿no? Por ejemplo, inyectivas, suprayectivas, biyectivas. Bueno, en las siguientes secciones, pues vamos a ver algunos resultados que involucran tanto una descripción de una transformación de manera que solo la veamos como una función tal cual, con la relación que va a existir al considerarla ahora como transformación y algunos subespacios que van a jugar un papel importante para dar una descripción. Por ejemplo, el primer resultado que tenemos es una relación entre transformaciones lineales que son inyectivas y el núcleo de esa transformación lineal. Específicamente, pues vamos a ver el siguiente teorema que nos dice, si tenemos espacios vectoriales V y W, como están aquí, y tenemos una transformación, digamos que va de V en W, entonces podemos nosotros asegurar lo siguiente, que nuestra transformación es inyectiva si y solo si el núcleo solo tiene al vector 0. Bien, entonces, ¿cómo es que esto se demuestra? Vamos a hacer, por ejemplo, la ida, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que es inyectiva y queremos ver que el núcleo es solo el elemento que es el cero vector. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un elemento arbitrario en el núcleo, es decir, un x en b, de manera tal que al evaluar pues fue a dar al 0 de w. ¿Sí? Aquí es a donde llega nuestra transformación. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos por un resultado anterior que cuando tenemos una transformación lineal, digamos de V en W, aquí está T, el cero vector del espacio de donde sale la transformación tiene una regla de correspondencia muy particular. El cero vector siempre va a dar al cero vector del otro espacio. Ajá. Entonces, gracias a este resultado, pues tenemos que esto pasa, que el cero la evaluación del vector 0 pues es el vector 0 del espacio de donde llega, del codominio de nuestra transformación, y por otro lado, como estamos considerando un elemento en el núcleo, pues debe pasar esto también. Entonces tenemos esta relación entre los transformados de dos elementos, ¿okay? Y por hipótesis, como estamos haciendo la ida, estamos suponiendo que T es inyectiva. Entonces, si tenemos dos elementos que al evaluar fueron a dar al mismo elemento, entonces los dos elementos coinciden, son el mismo. Por lo tanto, pues tendríamos esto. Y entonces, ¿qué hemos probado? Pues hemos probado que el núcleo de nuestra transformación pues queda contenido en el unitario del cero vector. Y por otro lado, siempre sabemos que el cero vector pues está contenido en el núcleo, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos la igualdad. Bien, ahora vamos a pensar en el regreso. En el regreso nos dicen, si tienes una transformación tal que el núcleo solo tiene al elemento 0, al vector 0, entonces tu transformación, vista como función, pues va a ser inyectiva. Y bueno, ¿esto por qué es cierto? Bueno, tomamos, por ejemplo, dos elementos que queremos ver. Queremos ver que nuestra transformación es inyectiva, entonces una forma de verlo es que si son distintos, entonces los transformados son distintos, o bien por contrapuesta, si son iguales, tenemos que probar que los elementos son el mismo. ¿Okay? En esta ocasión, pues vamos a probarlo suponiendo que tenemos que las transformaciones de ellos fueron al mismo, entonces tenemos que probar que provienen del mismo elemento. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Suponemos que tenemos dos elementos x, y en b, de manera que al evaluar fueron al mismo elemento. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el elemento x menos y. Ajá. Lo podemos hacer porque, bueno, estos están en B, entonces B tiene su inverso aditivo, entonces también la suma está definida, entonces yo puedo hacer X más el inverso aditivo de Y, que con la notación lo habíamos escrito así, X menos Y. Bien, este elemento, ¿qué pasa? Bueno, si tienes T de X menos Y, sabemos que T es lineal, entonces esto es igual a T de X más T de menos Y. Y también sabemos que por ser lineal, pues este escalar
sale de esta transformación, entonces tendremos más menos t de y. Sí, que con la notación, pues esto es t de x menos t de y. Ajá. Pero como suponemos que t de x es igual a t de y, entonces esta resta sería 0. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Estamos obteniendo un elemento, x menos y, que al aplicar nos da el 0. Es decir, este elemento estaría en el núcleo. Entonces, x menos y está en el núcleo. Ajá. Y como estamos suponiendo que nuestra transformación cumple que el núcleo solo tiene el 0, ¿sí? Esto lo sabemos por hipótesis, entonces este elemento tiene que ser el 0. Y si eso pasa, ahora obtenemos que x es igual a y. ¿Sí? Simplemente aquí sumamos a y en ambos lados y obtendremos esta igualdad. Entonces hemos probado que si tenemos dos elementos, de manera que los transformados fueron el mismo, es porque ellos son el mismo. Okay. Bien, por ejemplo, hay otro resultado que involucra cuando la transformación es inyectiva y conjuntos linealmente independientes, ¿no? Y este teorema, este resultado, pues se va a deber a el teorema anterior, ¿sí? Se utiliza el teorema anterior para poder demostrarlo. Por ejemplo, vamos a ver esto, que si tenemos una transformación lineal, esto es equivalente. Que la transformación sea inyectiva es equivalente a que para cualquier subconjunto que sea linealmente independiente de B, entonces es linealmente independiente si solo si al momento de enviar a cada uno y considerar ese conjunto ahora en W, ese conjunto es linealmente independiente. Es decir, linealmente independientes van a linealmente independientes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer primero la ida, ¿sí? Vamos a hacer 1 implica 2. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Que T es inyectiva y vamos a probar que cualquier subconjunto linealmente independiente, bueno, primero cualquier subconjunto de B, ese subconjunto es linealmente independiente si, solo si, los transformados de cada uno de los elementos en ese conjunto es linealmente independiente. Entonces, como vamos a probar, en el inciso 2 tenemos que probar un sí, solo sí, pues vamos a hacerlo ida y vuelta. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar primero la ida, es decir, vamos a tomar un subconjunto de B que sea linealmente independiente y que tenemos que probar que ahora este conjunto que aparece aquí, este es linealmente independiente en W. Bien, entonces sabemos que es linealmente independiente y para probar que otro conjunto es linealmente independiente, pues tenemos que tomar una combinación lineal de elementos aquí de manera tal que nos dé el 0 y ver que todos los escalares tienen que ser 0. Entonces me tomo una combinación, ajá, cada uno de los x y que aparecen aquí están en S, ajá, y tenemos aquí unos escalares que nos hacen esta combinación lineal posible. ¿Sí? Cada i está en F para todo i entre 1 y n. Entonces tenemos que el 0 de W pues tiene esta descripción y como es una transformación lineal T, recordemos su definición, nos dice que abre sumas y saca escalares. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es que justo vamos a agruparlos dentro de un elemento que está en B, ¿sí? Que sea la evaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo esto sería igual a T, por ejemplo, de A1x1 más T de ANXN, sí, aquí como que metiendo los escalares en cada uno de los transformados. Y después volvemos a agrupar, ahora son T, es una suma finita de elementos valuados, entonces puedo considerar T de toda la suma de ellos. ¿Sí? Entonces, esta combinación que aparece aquí se puede escribir ahora de esta manera, igualada al 0 de W. ¿Okay? Y bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que es inyectiva, ¿sí? Estamos suponiendo 1 y tenemos un elemento que cuando evaluamos nos da el 0 de W. Es decir, este elemento está en el núcleo. Pero si este está en el núcleo o en el kernel, por el teorema que acabamos de ver,
cuando es inyectiva, el núcleo solo tiene un elemento, que es el 0 de B. Entonces, este elemento que aparece aquí tiene que ser el 0 de B. Y ahora sí, como S es linealmente independiente, y estos, recordemos que estos X y estaban en S, entonces tenemos una combinación de elementos de S con S linealmente independiente, ¿sí? Una combinación que nos da el 0. Por ser linealmente independiente tendríamos que estos escalares tienen que ser el 0, ¿sí? Por definición. Y entonces, ¿qué hemos probado? Pues hemos probado que T de S es linealmente independiente en W. Ajá. Bien, ahora vamos a hacer el regreso. El regreso nos dice, si tú tienes un conjunto de B, te fijaste en las evaluaciones de ellos a través de T, y ese conjunto te dio linealmente independiente, entonces tenemos que ver que S es linealmente independiente. ¿Okay? Entonces, supongamos que T de S es linealmente independiente y queremos probar que S es linealmente independiente. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una combinación de elementos en S que nos da el 0 de B. Ajá. Cada uno de los X y están en S, ahí son escalares. Y sabemos que esto pasa, que esta combinación nos da el 0 de B. Bien, entonces, como nos da el 0 de B, lo que podemos hacer es evaluar en la transformación, ¿sí? De alguna manera tenemos que usar T de S, entonces estos están en S, vamos a fijarnos en la transformación cuando evaluamos los dos lados. Bien, entonces 0 de W es la evaluación de 0 de B, ¿sí? Aquí está. Y por otro lado, aquí tendremos T de esta suma, de este lado. Usamos que es transformación lineal, entonces abre suma, saca escalares. Y tendríamos una combinación, aquí ya aparecen T de XY, ¿sí? XY estaba en S, entonces T de XY es un elemento en T de S. Y esta es una combinación de elementos en T de S que nos está dando el 0 de W. Pero sabemos que T de S es linealmente independiente, entonces todos los escalares que nos aparecen aquí tienen que ser el 0, ¿sí? Por definición de linealmente independiente. Y por lo tanto, tenemos que S es linealmente independiente. Pero este en B. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ver por último que 2 implica 1. Entonces, para 2, vamos a suponer que esto es cierto y queremos probar que T es inyectiva. Ok. Vamos a tomar un elemento que no sea el 0. Ajá. Como no es el 0, este conjunto por sí mismo es linealmente independiente. O sea, el conjunto que solo tiene ese elemento es linealmente independiente. Y sabemos por hipótesis que si tú tienes un conjunto linealmente independiente en B, entonces esto pasa si solo si la evaluación de esos elementos que aparecen en ese conjunto va a ser linealmente independiente. En este caso solo tenemos un elemento, X. Entonces, por hipótesis, T de X es linealmente independiente. Pero si es linealmente independiente, tiene que ser distinto del 0 de W. ¿Sí? Recordemos que si tenemos, por ejemplo, un elemento que sea justo el 0 del espacio, este no es linealmente independiente. Ajá, porque podríamos considerar pues este elemento por un escalar con un escalar distinto de 0. Y esto sabemos que nos daría el 0 del espacio también. Entonces es una combinación con algún escalar distinto de 0 que nos da el 0. ¿Okay? Entonces este conjunto, si es linealmente independiente, el de adentro no puede ser el 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier elemento que no sea el 0 va a ir a dar algo distinto de 0. Es decir, cualquier elemento que no sea el 0 no puede estar en el núcleo. Por lo tanto, otra forma de decirlo sería que el núcleo solo tiene un elemento posible, el 0 de B. Y entonces aplicamos de nuevo el teorema anterior, que nos dice que si el núcleo solo tiene el 0 de B, entonces tu transformación es inyectiva. Y por ese teorema, pues se sigue que T es inyectiva.